Muy buenos días, buenas tardes ya, mis queridas mujeres de valor y hombres dispuestos a vivir en armonía. Linda tarde, maestra Ale. Hola, hola, ¿cómo están todos? Saludos. Hoy que estamos aquí en vivo desde Radio Vital, nuestra onda saludable. Y yo estoy feliz de anunciarles que el día de hoy tenemos una nueva modalidad para que nos sigan, nos visiten en nuestras redes sociales. Aquí nuestra queridísima psicóloga Lulú Duque nos comparte su página, María Duque, así es, María Duque. Es, mi nombre completo es María de Lourdes Ruiz Duque, de cariño mis alumnitos Lulú. ¿Sí? Para que nos sigan, para que nos compartan sus opiniones. No se les olvide también comunicarse a los teléfonos 38 13 13 55, 38 80 21 81 de nuestra queridísima casa Radio Vital. Así es, y tenemos una invitada de honor. Ahorita les vamos a platicar quién es. Les doy la más cordial bienvenida, queridos radioescuchas y Notisistema para llevar en el auto, oficina, casa. Estamos en Radio Vital en el 1310 de AM, una onda saludable y en vivo por internet. Buenas tardes a quienes nos escuchan en la retransmisión a las 5 de la tarde. También es otra noticia excelente. A las 5 de la tarde, retransmisión para que escuchen todo el contenido de este maravilloso programa. Hoy, ¿qué creen? Tenemos esta invitada, esta linda señora, con un tema muy humano, un tema muy actual, un tema que llega a ser cierta inquietud en todos nosotros porque a veces no lo conocemos. Tenemos aquí en cabina, con mucho orgullo y mucha satisfacción, a una de tantas de mis mujeres de valor. Ella es Susi Ochoa. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Ay, mi querida y amadísima Susu. Ella es hija, es madre de Max, es esposa de Alex, es madre también de Juan Pablo. Ella es puericultora, licenciada en educación preescolar, es una exalumna mía, es una niña muy noble, de muy amplios horizontes, espontánea, ingeniosa y muy apasionada de lo que emprende. Susu nos va a compartir una historia que va a llegar al corazón, no solo al corazón de las madres que tienen un niño con espectro autista, un niño de condición autista o un niño autista como los conocemos. ¿Por qué les va a llegar al corazón? Porque ella nos ha compartido una historia que vivió con su primogénito Max. Y nos podrías decir, Susi, ¿qué es un niño con espectro autista? Bueno, hablando de mi hijo, en este caso, que es Max, es una persona que vive bajo la condición del trastorno del espectro autista, así se le llama, pero es una condición de vida. Él nació con autismo, él va a vivir con autismo toda su vida. Y bueno, el autismo es un desorden, digámoslo así, en su capacidad social. Efectivamente, maestra Ale, ¿estarías tú en combinación con lo que nos cuenta Susu como mamá desde tu punto de vista como maestra? Yo estoy hasta cierto punto muy interesada en el tema. Para mí sigue siendo un tema muy complicado porque definitivamente nosotros como maestros no podemos atrevernos ni arriesgarnos a dar un diagnóstico. Sin embargo, hay ocasiones en las que identificamos ciertas características, ciertas conductas que no coinciden con el común general de nuestros alumnos. Y es ahí cuando nos resuena la palabra espectro autista. Definitivamente como maestras es importante documentarnos, es importante conocer realmente cuáles son los niveles, cuáles son las características, cuáles son las formas de comportamiento y cuáles son los abordajes docentes, porque es muy arriesgado también como maestras atender o llegar inclusive, bueno, yo malamente conozco maestras que se arriesgan a dar terapias.
Exactamente. Entonces es delicado, es una situación delicada y estoy yo emocionadísima de tenerte aquí, Susu. Es un tema que me llena, ya desde el simple hecho de llamarlos a nuestros pequeñitos especiales. Son unos niños, híjole, que nos dan tanta enseñanza y que nos permiten aprender. Nos nutren, yo diría que nos nutren de esa enseñanza porque quisiéramos nosotros saber como madres, como docentes, como tías, como personas que habitamos con ellos en todos los contextos, qué pasa por su cerebro, qué piensan estos pequeñitos, cómo viven, cómo sufren, cómo disfrutan. ¿Cómo es esa condición de autismo, Susi? Porque no está considerada como una enfermedad. ¿Por qué? Bueno, para considerarse una enfermedad tendría que ser algo vinculado a la salud, o sea, algo fisiológico, alguna función del cuerpo que en este momento se deteriora y estás enfermo de. Para ser un trastorno, tiene que reunir condiciones que tienen que ver con el comportamiento, con la interacción social, con un desorden sensorial. Entonces, por eso no es una enfermedad que se cura. Si se curara, bueno, cualquier fármaco lo curaría, cualquier medicamento. Uh-huh. Pero al ser un trastorno y no una enfermedad, pues no es algo que se cura, es muy diferente. Nos mencionan la bibliografía y todas tus enseñanzas que hemos estado de cerca contigo. Es muy diferente su comunicación social, que en eso prácticamente radica, porque si viéramos nosotros unas características que poco a poco dentro del transcurso del programa van a estarse transmitiendo y las escuchen ustedes, vamos a distinguir que esa comunicación social se ve deteriorada, podríamos mencionar esa palabra, deterioro, en el habla, en la comunicación, en el lenguaje. Sí, mi hijo Max, cuando tenía 1 año y medio, empezaba a decir algunas palabras y en un momento las dejó de decir, dejó de tener voz, prácticamente ya no decía nada. Entonces nos dimos cuenta que le costaba comunicarse. Entonces él empezó tiene una relación sobre todo con su papá, bueno, con papá y mamá, pero sobre todo con su papá, de muchas miradas. Él se da a entender con las miradas y no lo hace de manera verbal, pero el cuerpo le ayuda, porque entre las manos y su forma de ver te dice, pero él es un paciente no verbal, así se considera cuando no comunica con palabras. Ajá. Susi, ¿nos podrías orientar precisamente si hubo un punto álgido en la vida de Max que tú notaste como que tu corazón de madre te decía, algo no está funcionando como tus alumnos, como tus demás hijos, como tus sobrinos? ¿Qué notaste? ¿Qué notaste para que nuestras mamás que nos escuchan lo pudieran detectar? Sí, precisamente, bueno, yo al igual que Ala estoy en frente a grupo, pero también tengo sobrinos y eso yo creo que son dudas que van saliendo. Yo me daba cuenta con Max que él estaba un poquito retrasado en todo lo que era, bueno, comunicar, gatear, hablar, ir al baño, movimientos que él hacía, cosas que hacían otros niños de la media y él no hacía. Entonces, primero me decían, es que es muy enojón. Y yo decía, no, yo siento en mi interior que hay algo más allá, porque sí se notaba que hacía cosas muy diferentes. Alineaba los juguetes en una línea en vez de jugar con ellos, o volteaba el carrito y le daba vueltas a la llanta y era feliz viendo cómo giraba la llanta, cosa que no hacen otros niños. Otros niños, pues existe el juego simbólico, ellos usan el carrito como para jugar con él, era muy diferente. Susi es maestra de preescolar, igual que nuestra maestra Ale, nuestra coautora del programa, y las dos podrían en un momento dado hacer esa discriminación de los niños que tienen esas características, si no un diagnóstico, si una observación muy puntualizada. Efectivamente, nosotras cuando iniciamos... Ay, casi no te ves. Ay, no. Nosotras cuando iniciamos el ciclo escolar,
la Secretaría de Educación Pública y ya como éticamente trabajando, hacemos un diagnóstico inicial para saber de dónde vamos a partir. Tomando en cuenta todo eso y las observaciones diarias que hacemos en un diario de trabajo, vaya la redundancia, es precisamente ahí donde vamos notando las características particulares de nuestros alumnos. Cuando ya se da una repetición constante de esas características, sí es importante como maestra llamar a los papás, preguntar qué antecedentes hay, si hubo algún cambio, si ellos notaron algo. Yo desde mi experiencia personal, tristemente algunas veces me he dado cuenta de que muchos papás esconden. No sé si por vergüenza, no sé si porque no aceptan las características y fingen algunas veces porque se les nota. No, mi niño no hace eso. Uy, no, en la casa es muy platicador. Ahora que contamos con la tecnología, sí acepto que les he dicho, bueno, ¿me podría grabar un video para yo ver cómo es la interacción y poderla aplicar dentro del aula? Para de esa manera saber cómo vamos a abordar el trabajo dentro del aula y poder obtener los frutos que es lo que busca la escuela, lectoescritura, matemáticas, todo eso, que dejando de lado ya características que necesitan un abordaje distinto, trabajar como comúnmente en un aula tradicional. Sin embargo, eso es muy importante. Muchísimas gracias, Ale. Fíjense que el diagnóstico que se realiza dentro de la Secretaría de Educación Pública, no crean que es algo aventurado, ¿eh? Se requieren varias semanas, estamos hablando de casi 6 semanas de adaptación del niño al jardín de niños y en base a ello una exhaustiva observación por parte de la docente. Aunado también a la entrevista que realizamos con los papás, por lo cual les estamos pidiendo toda honestidad al responder cada una de esas respuestas que nos van a marcar cómo fue incluso el embarazo de ese pequeñito, cómo fue el parto, que después van a decir, bueno, ¿y cuál es la causa de un espectro autista? Precisamente entre esas causas no están definidas aún, lo vamos a ver en el transcurso de este programa. Sin embargo, el momento del nacimiento, el momento del parto, habla mucho del posible futuro de ese pequeñito. Incluso se menciona una calificación de Apgar, donde se califica al niño en toda su extensión de la palabra. En este caso, ahorita nos va a completar Susi, cómo fue ese nacimiento y cómo se ha desarrollado, valga el término, ese desarrollo psicomotriz de Max, porque imaginamos o por experiencia profesional nos hemos enterado también que hay niños que presentan dificultad en su motricidad gruesa a la hora de correr, a la hora de elegir incluso los juegos donde se requieren reglas para esperar turnos, donde el niño necesita expresarse, que lo empujaron, que no le estorben, y es precisamente donde vamos a detectar esa comunicación verbal de estos pequeñitos con esta condición de autismo. Vamos a continuar en el programa, vamos a darles nuestras redes para que se sigan comunicando y con la novedad de que estamos transmitiendo en vivo por Facebook. ¿Ale? Búscanos en nuestras redes sociales como María Duque y el día de hoy tenemos un regalito. Comunícate con nosotros 38 13 13 55, teléfonos en cabina 38 80 21 81, envíanos WhatsApp 33 34 08 10 17 y por supuesto estamos aquí en vivo por Radio Vital. Sí, nos acompaña Liz en el teléfono y César en los controles y nuestra, ¿cómo le podríamos llamar? Nuestra máster en redes, la maestra Ale, como siempre, espléndida en sus conocimientos para la atracción de las redes. Seguimos con ustedes, nuestros hijos hoy. ¿Qué sucede con ellos? Nuestra invitada de honor, Susi Ochoa, madre, amiga, compañera y espléndida mujer de valor. Seguimos con ustedes mientras escuchen esta pausa. Tus dudas o comentarios
César ya cerró. Ah, sí, ya. Seguimos en vivo. César tiene aquí, somos unos expertos. Y ya casi le dicen ustedes. César, sí, ya estamos aquí diciendo. Qué bonito es estar también aquí sin estar al aire, porque es tan diferente expresarse en una mesa redonda. Sí, definitivamente. Yo estoy feliz, emocionada. Ay, qué hermosa. Y estoy nerviosa. No quiero meter la pata en lo que digo yo. No, Se no. involucra mucho el sentimiento Sí, cuando ya uno te- habla de la condición. Sí, La verdad. hay que reconocer que sí salimos, hija, las cosas salen. Sí, claro. Y sí, claro que se involucra. ¿Sabes quién? Y ahorita quieren que les demuestre a Ale que a pesar de todo el conocimiento que tiene, también sabe hacer unos abdominales maravillosos. Ay, Avienta los tacones como Martita y hace unos maravillosos abdominales a pesar de la licenciatura en preescolar. Que es tantos mitos que dicen que por las vacunas. Sí. No es cierto. Tengo un compañero. Todos los que recibieron esa vacuna tendrían autismo. ¿Sí Según has yo, escuchado? muchísimo. Según yo, ahorita que la escucho hablar sin atreverme a corregirla ni mucho menos, según yo no sé qué dice. es que no se oye en Face. Ah. Hablemos fuerte. No se oye porque no está prendido, pero seguimos nosotros transmitiendo en vivo. Ajá. Según yo, no es como correcto decir autista, porque no fue algo que él eligió. Él tiene autismo, es una persona con autismo, no es autista, como un electricista, un estilista, ¿verdad? Y ese es por un sufijo de la etimología grecolatina, Sí. ¿no? Más bien, es como, más bien como que es el término común que estamos Y familiarizados. muy familiar, exactamente así. Erróneamente familiarizados, porque es cuestión ya como que del lenguaje hablado del español. Exactamente, ¿no? porque Del no es español. algo que define Ajá, a mi hijo. ajá. Él tiene Sí, eso. ¿Verdad? Sí, porque sí lo siento como psicólogo, psique, Sí. alma, logía, tratado. Sí, así es. Y es muy raíz. sí, es también lo que comentábamos en el programa pasado de hablar sobre el joven millennial, que no es millennial, porque esa palabra ni siquiera existe en la Real Academia Española y es relativo a milénico. Sí. Ico Se relativo a. inventó. Sí. Ujú. Ay, Sí, son muchas cosas. El siguiente corte, para no guardar silencios, es. Estamos de regreso 30. en Nuestros hijos hoy. ¿Qué pasa con ellos? Después de tu cápsula. El trastorno de espectro autista contiene características de larga duración con la comunicación e interacción social en diferentes contextos. Existen comportamientos repetitivos y no querer cambios en la rutina. Síntomas que comienzan en los 2 primeros años de vida. Regresamos a nuestro maravilloso tema del día de hoy, el espectro autista, con una de mis hermanitas mayores adoptivas, Sí. que tanto admiro, que tanto quiero, nuestra queridísima invitada Susu Ochoa. El día de hoy les estamos regalando un libro a todas esas mamitas tan valiosas que tanto admiro, que tienen pequeñitos con discapacidad. Háblese de retraso, háblese de síndrome, háblese de trastorno, háblese de algún tipo de malformación. Esas mamás que las veo yo, que van a terapias, que buscan alternativas, que se dedican a sus pequeños tan admirables. Este libro se llama ¿Qué hago con un niño con discapacidad? Edúcalo. ¿Qué necesita para su integración educativa? Ahorita que estamos empezando en la nueva escuela mexicana, esta parte de la integración, esta parte de la... ¿cómo se le llama? Inclusión. La inclusión, la inclusión. Qué importante realmente entender el término inclusión, ¿verdad? La autora Cecilia Rosales Vega, a la primera llamada al 38 13 13 55 38 80 21 81, comuníquense con nosotros para ver quién se gana este librito y vengan a recogerlo. Sí, maestra Le, muchas gracias. Me comentaron por parte aquí de varias personas que estuvieron llamando que se satura el teléfono.
Entonces también si están muy interesados, si la llamada entra por WhatsApp o el mensaje, con muchísimo gusto también entran en la participación del libro. Vamos a continuar. Fuera del aire estábamos comentando sobre el término. Muchas ocasiones por familiaridad, erróneamente me comentaba Susi, que es la docta en este tema, que el término autismo no es tan aplicable en nuestro medio, ¿sí? Sino condición de autismo. En estas circunstancias, Susu, mencionábamos que entre las características que pudieran tener estos pequeñitos, vemos que es muy difícil que ellos salgan de su rutina, de su hábito diario. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué es cómo responden ellos al ser cambiados y cómo podríamos tú narrarnos algunas descripciones de Max en particular? Bueno, sí, la rutina es algo muy importante en los niños, pero en estos chiquitos que tienen algún trastorno del espectro autista, la rutina es como su seguridad. Si yo le cambiaba, por ejemplo, a Max, algo que iba a pasar durante la mañana o un objeto ya estaba cambiado de lugar, detonaba lo que para otras personas podría verse como un berrinche, como un capricho, porque inclusive Max se tiraba en el piso y cuando estaba muy chiquito, bueno, ahorita lo recuerdo así como algo muy difícil, él tenía conductas autolesivas. Entonces él en su frustración y en su enojo por haberle cambiado algo, él se pegaba. Se pegaba en la cabeza, se pegaba con lo que pudiera, entonces cualquier persona podría verlo como un berrinche de enojado por algo que no se le dio. Sin embargo, a él le estaba quitando su estructura, le estaba quitando su seguridad, yo primero sin saberlo. Pero realmente moverle algo que él contempla como parte de su vida segura, de su entorno seguro, cambiarle la rutina era un problema porque si subía eso era muy, muy difícil bajarlo. ¿Y era un periodo de tiempo prolongado la conducta que presentaba? A veces sí, dependiendo de cuánto la situación. estamos hablando. Sí. A veces eran 30 minutos. Ajá. Me imagino que nosotros como adultos estamos pensando, creo que todos tenemos alguna condición, ¿no les parece, muchachas? De salirnos de esa rutina o de esos rituales que acostumbramos realizar continuamente. Creo que todos tenemos algún tipo de condición de espectro autista, porque cuántas veces incluso nos incomodamos. ¿Quién me movió esa taza de ahí, no? Incluso no les ha pasado, bueno, a mí me pasa que a veces me dan ganas de tirarme al piso y gritar. ¡No! A veces he tenido crisis o situaciones en las que quiero llorar gritando, quiero patalear, Ahora bien que nosotros tenemos ese control, quizás. Híjole, esa es la diferencia. Qué difícil. Exacto. Y un control porque sabemos por reglas sociales que debiéramos comportarnos de tal o cual manera. Creo que esa es también una de las partes que pasa cuando, por ejemplo, Susi, se me ocurre que salieras tú de compras o a un centro comercial y Max padeciera esta circunstancia. ¿Qué pasaba? ¿Qué era la reacción del contexto? Miren, ir al súper era lo peor que nos podía pasar. Max, como bien dijo, es mi hijo primero, entonces solo teníamos a Max. Ir al súper era ponernos de acuerdo mi marido y yo, quién se iba a encargar del súper y quién se iba a encargar del niño. Nosotros llegábamos al súper y lo primero que hacía Max es correr. Entonces corría en línea recta y bueno, la verdad la gente nos veía correr atrás de Max y no se imaginaba. Max era como todas las luces que hay en el súper, todos los ruidos, todas las ofertas que se están mencionando, toda la gente, todo el movimiento, él se saturaba realmente. Entonces lo que hacía era tratar de escapar corriendo. Entonces era muy, muy difícil. Nos decía su terapeuta bellísimo que nos ha ayudado en todo este camino, la verdad, Pepe Espeso. Sí, Pepe Espeso. Sí, nos decía, ¿sabes qué? Si tienes que ir al súper y tiene que ir él, procuren ir, por ejemplo, un domingo en la mañana, que no hay música, que no hay tanta gente, que no se anuncian las ofertas todo el tiempo, que no está la demostradora queriéndote ofrecer las cosas. En un momento más tranquilo, más adaptado para él,
pero no lo dejes de llevar a tus cosas. Él poco a poco se va acostumbrando. Exactamente. Mujeres que nos escuchan, hombres que desean vivir en armonía, pongan atención en todos estos tips que por experiencia nos comparte Susi. Estamos en comunicación con ustedes a 38 13 13 55, 38 80 21 81. Regresamos. Bien cortito, ¿verdad? Bien cortito. Esa llamada. Sí, tenemos ya para el libro. ¿Leíste la historia de Max? Sí. Sí. Yo ahorita te voy a preguntar algo. Ana Rosa está presente siempre, ¿verdad? ¿Quién es? Ana Rosa, la maestra. Ana Rosa. No sé, la maestra. Ana Es Rosa. Ana Rosa. Ana Rosa. Ella también está presente. ¿verdad? Salúdala por Facebook. Sí, está Ana Rosa te recordó Susu. Acuérdate, nuestra querida alumna de puericultura. Este 8 de septiembre, únete a correr en cualquiera de los 32 estados de la República y participa en la carrera. Ay, a mi niño Fabián, claro que sí, mi vida. Muchísimas gracias, te agradezco infinito, puro corazón contigo. Acepto la propuesta. Qué bonito es estar por medio de estas redes ya con ustedes porque estamos retomando el que se escuche la radio. Me comentaba un compañero, un amiguito, que buscaban ellos, que buscaban la forma de llegarle a más gente. Y recuerda él a su mamá con el radio prendido todo el día y a un lado lavando, Sí, haciendo la tarea. sí. Era maravilloso, ¿eh? Sí. Y ahorita no por eso, pues no podemos poner el celular también ahí en Sí. Y era una forma de aprendizaje, porque en ese tiempo nuestras mamás pues difícilmente llegaban a tener una licenciatura. Sin embargo, sabían mucho porque escuchaban mucho el radio, o la radio, como le Y llaman. actualizadas. ¿Qué dice Fabián? Serio y es de fondo. Tú Le como puse yo. militante puedes tomar las decisiones más importantes. Si quieres participar en la elección de dirigencias o ser consejero político, tienes que estar inscrito en el padrón. Visita tu ¿Cómo comité se llama el estatal o terapeuta? municipal. José Verifica Espeso. tus datos Él y es- actualízate. En esta Él es, renovación te él es psicólogo necesitamos. y tiene Soy Claudia maestría Ruiz en Macié y yo me apunto con el sistémico. PRI. ¿Es no? Familiares. Divino. No, el proceso de duelo a él nos ayuda muchísimo. Ahí vamos a tocar un poquito un tema más muy fuerte porque en el escrito leía yo que aceptar que fuera especial, había negación, había culpa, y todo eso es un poquito. Tú sabes lo que puedes decir. ¿Pepe Espeso? Pepe José Espeso Robles. Ay, qué bonita letra de él. Sí, claro. El siguiente va a ser a los 45. Sí, no falta, igual que Julián y yo. No falta. No falta. Y a través de internet en notisistema.com. Con estudios y oficinas en A Avenida veces, México a veces. 3150, Fraccionamiento Monraz, Sí, sí, ¿Cómo está en tu Guadalajara, Jalisco. Bien grande. José ya. Espeso. Ah, pues sí. Ya se va a la primaria. Ay, igual que el mío, ¿verdad? Me acuerdo igual. Ah, sí, cierto. Estamos de regreso en Nuestros hijos Escucha hoy. esto. ¿Qué pasa con ellos? Algunas señales que como madres podemos detectar en nuestros hijos son raro contacto visual, molestarse por cambios en su rutina, ecolalia, uso de palabras extrañas, diferentes expresiones faciales. Aún no se conocen las causas exactas de este trastorno. Entre las causas, ¿eh? Seguimos con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en la Onda Saludable Radio Vital del 1310 de AM y en vivo por internet. Recuerdan que tenemos aquí a Susi Ochoa. Ella tiene a su pequeño y amadísimo primogénito Max. Susi, ¿nos podrías tú decir más o menos cuáles fueron las causas, si es que ya te orientaron todo el equipo interdisciplinario? ¿Qué causas podrías mencionar como la posibilidad, pues, de que el niño nace con esta condición? Pues
antes de llegar a un diagnóstico formal y profesional, a pesar de que Max tenía 2 años, conocimos muchas personas. Y alguna vez un doctor nos mencionaba, le hizo una serie de estudios, el electroencefalograma, el de todos los sentidos. Él decía que atribuía el autismo de Max a la hora de nacer. Él decía, bueno, las palabras se oyen un poco extrañas, pero así fue. Él decía que tenía una hipoxia isquemia perinatal, o sea que le faltó oxígeno a la hora de nacer. Y que él decía que se veía en el estudio como su cerebro le faltó esa falta de oxigenación y entonces algo pasó que las neuronas no se pudieron conectar como del todo. Después nos decían que las causas pues realmente no es algo que se tenga muy definido. Por ejemplo, mi esposo decía que por su culpa había nacido con autismo y yo también decía, no, creo que yo fui la que, bueno, los dos ahí decíamos eso, pero biológicamente no hay todavía un estudio que se acerque a la causa real del autismo. Se nace con autismo, no te das cuenta como hasta los 2 años, pero el niño ya había nacido con autismo. Y en ese nacimiento, en esos primeros días, ¿su llanto tenía algún síntoma diferenciado? No. Porque ahora con Juan Pablo te pudiste dar cuenta. Sí. Que su llanto era normal, era pedir alimento, uh-huh. Estaba mojado, ¿o notabas tú alguna situación en particular? No. Lo extraño de estas situaciones es que cuando tú eres mamá y tienes tu bebé, bueno, y más si es el primero, todo parece ser normal. O sea, sus movimientos, cuando quiere comer, cuando está sucio, las necesidades biológicas básicas eran igual que cualquier niño. Ajá. Y un tema un poquito muy personal, muy humano, muy lleno de esa extraordinaria calidad humana que nos caracteriza a ti y a Alex. Sé que es emotivo. Sin embargo, sí es importante para nuestras radioescuchas tocar el tema de la aceptación. El escuchar que pudiéramos tener un hijo especial, ya con el término en sí, especial. O la negación de aceptar que mi hijo, un hijo engendrado con tanto amor, un hijo deseado, programado, esperado, pudiera estar presentando una circunstancia particular. ¿Cómo fue ese proceso, Susi? ¿Podrías compartirnos? Fue como recibir un balde de agua fría, porque recuerdo perfecto cuando nos mandó a hablar su maestra Mayra y nos dijo, necesito que ustedes estén conscientes de que Max es un niño diferente y que es un niño que posiblemente va a requerir educación especial. O sea, un especialista que te ayude. Y la verdad, híjoles, todas las expectativas que tú tienes de un hijo cuando estás embarazada, cuando nace, cuando lo tienes, cambian. Y lo primero es, en esta etapa del duelo que yo le comentaba, la primero es negarle. ¿Cambian en qué sentido? Eso me llama mucho la atención, porque ahora que analizábamos nosotras en los círculos de trabajo con otras maestras, hablábamos sobre la cuestión de la inclusión y nos dábamos cuenta de esa búsqueda de los papás por tener o alcanzar cierta normalidad para adaptarse a un mundo normal. Entonces mi pregunta era, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que esperan? Que tomen el camión, que vayan al súper, independencia, que paguen. Autocuidado. Ajá. Esa cuestión de la normalidad sería también una mesa de debate, porque ¿qué tanto puede ser normal? ¿Qué tanto puede ser común? ¿Para quién? ¿Para quién? Exactamente. Un criterio estadístico que se maneja en las esferas de la psicología es precisamente lo que la mayoría hace. Y ahora bien, ellos quieren ser incluidos, quieren formar parte de un círculo de niños vagos normales que se pegan, que juegan brusco. Yo platicaba con una persona que tiene discapacidad visual y decía ella, pues no, yo no busco, por decir, ir a sentarme en una sala de cine a escuchar una película, no es esa la inclusión que yo busco y a veces está mal entendido por nosotros. Exactamente, incluso ahora que vemos cómo ha avanzado la
pues la tecnología, incluso el gobierno se ha esforzado un poquito en hacer, si se fijan ustedes en las estaciones del tren ligero ya hay piso me imagino que con señalización tipo el sistema braille, ¿sí? Ujú. Entonces aquí, Susi, tú nos podrías decir precisamente, pasa esa etapa de duelo del dolor de la aceptación, ¿no? Después de una negación, no es posible, o incluso un misticismo, ¿no? Ofrezco una manda y no es posible que mi hijo vaya a sufrir. Máxime cuando tú como profesora, cuando tú como personal docente de una institución, ya incluso a lo mejor te veías involucrado hasta en rechazarlos en unas inscripciones porque la escuela no contaba con las características para aceptar niños con ciertas características. ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Cómo fue la comunicación con Alex, tu esposo, papá de Max? ¿Cómo llegaron con lágrimas? Me imagino, como leía yo en la historia. Porque ¿qué creen? Queremos compartirles que queremos que esta historia vaya a hacerse en un librito para que cada uno de los pequeñitos y se dé a conocer. Es una historia maravillosa, la queremos editar, queremos claro hacer un sí. cuentito para que los pequeños también sepan y sepamos cómo tratar, porque es maravilloso, pero es complicado. A veces yo como maestra digo, es que por más que leo, por más que busco estrategias, por más que quiero, yo me bajo al nivel y a veces no sabemos. No sabemos, por eso editores que nos están escuchando, muchos editores como Lupita Gómez Moreno, nos estás escuchando, editores Juan Pablo, que Juan Carlos, que quisiéramos esta historia llevarla a muchos niños que incluso ellos sepan leer el libro, sepan describir las imágenes. ¿Cómo me decía Susi, se fue esa comunicación para llegar a un punto incluso de no culparse uno al otro o de no culpar a toda la parentela? De decir, busquen lo más profundo de tus genes, de tus cromosomas, que no haya habido nadie entre tíos, abuelos. Miren qué bonita, mi Susi querida. La observo y hace una evocación mental con sus ojitos, recordando, ¿ya cuántos años tiene Max? 13. 13 años. ¿Y cómo fue esa charla? ¿Cómo fue ese diálogo? Tú me comentas mucho de la gratitud que se saben expresar por el licenciado José Espeso. ¿Ya hubo una persona intermediaria para llegar a un diálogo? ¿Cómo se llevó a cabo, Susi? Pues estábamos en esa etapa del duelo precisamente de la duda. Incluso antes de la negación estaba como la duda. Y en la escuela donde yo trabajo, llegó a ofrecer sus servicios como conferencista esta persona, José Espeso. Y me acuerdo que Betty, la directora, me dijo, oye, tienes estas dudas y esta persona viene a hablar de esto. Te puedes acercar al final y le puedes preguntar lo que quieras. Pues él daba la conferencia y yo palomeaba cada cosa que decía. Yo decía, sí, Max lo hace, Max lo veo, sí. Al final me acerqué, efectivamente me dijo que sí, que él podía verlo, pero para hacer un diagnóstico es un proceso. Tenía que verlo en la escuela, tenía que verlo en mi casa, tenía que llevarlo al consultorio para hacer realmente un diagnóstico. Eso, qué importante, mamitas, qué importante esa parte. No se dejen engañar por charlatanes. Por favor, incluso hay varios mitos alrededor de la vacunación. Sí. Imagínense si de veras todos los niños que son vacunados padecieran este trastorno, pues todos estaríamos en esta condición. Yo nada más me caí de chiquita, pero... Sí. Pero es un mito, No, efectivamente. es un mito. Es un mito, por eso hay que tener mucho cuidado con quién nos acercamos. Y ya en las cápsulas se podrán dar cuenta que es todo un proceso de interdisciplinario, multifactorial, multimodal en la cuestión de profesionistas que van a abordar este trastorno, porque no es únicamente el consejo pediátrico. Vamos a escuchar a Susi cuál fue, vaya el término, el viacrucis, el peregrinar que tuvieron con el abordaje para un diagnóstico establecido y lograr con ello, en la medida de un buen diagnóstico, un buen tratamiento. Estamos en casa.
Aquí, nuestra casa Radio Vital, comuníquense con nosotras. Recuerden que tenemos regalitos 3880-2181, 3813-1355. María Duque, aquí por redes sociales, vía Facebook. Comuníquense con nosotros. Ya volvemos. Me encanta. Ustedes le dicen ahorita. Al revés. Ay, ¿tú crees? Y en otros están con la tableta de corte y de todo. Pero pues ya tienen sus tiempos ahí, están viendo, ¿verdad? Sí, acá el cronómetro. Pues sí fue caído del cielo, el hombre. Y es Sí, joven. Sí llegó. Es joven. Y es... Ya salió Que no me dé mi marido. Está trabajando, no te preocupes. ¿Y es con ella con quien sigues? Sí, Sí, es que también no hemos dejado. Es que necesitamos terapia, no los podemos dejar solos. No, por favor. Yo antes de conocerlo a él pasé por muchas personas. Y yo te lo voy a curar. Y es que sóbalo, porque si lo llevas a sobar, lo llevamos. Las vacunas estas de puerco, Bovino y porcino, Sí, claro sí, que le sí. dimos y de nada. sí. No, Y la yo inversión, recuerdo. la inversión también, ¿cómo es posible? Increíble, pero es que... Es que te dicen, yo te lo quito, pues dices, órale. Después digo, yo no quiero que se lo quiten ahorita. Digo, yo ya no, o sea, ¿Y a qué no me lo aspiras? hago. ¿A qué aspiras con Max? A que sea autosuficiente en la vida. Sí. Que el día que nosotros faltemos, él pueda valerse por sí mismo. ¿En qué ámbitos? ¿En qué sentido? ¿De cuánto, por ejemplo, de manejar? ¿De cuánto? Estamos de regreso en Y luego de Nuestros casa primero. hijos hoy. ¿Qué pasa con ellos? El diagnóstico de espectro autista lo realizan en equipo interdisciplinario, pediatra, psicólogo infantil, psiquiatra, terapista de lenguaje, neuropediatra y confiar en las observaciones de sus maestras educadoras. Muchas gracias por seguirnos escuchando. Estamos aquí en la Onda Saludable y en vivo por internet. Estamos en Radio Vital en el 1310 de AM, en el programa Nuestros hijos hoy. ¿Qué sucede con ellos? Recuerden que nos visita Susi Ochoa, la maestra Ale que nos acompaña siempre y ahora en vivo por Facebook. Estamos comentando aquí con Susi y de esas preguntas fuertes, de esas preguntas que nos estremecen, porque le comento yo, Susi, ¿qué aspiras tú con el desarrollo ya total de Max? ¿Qué aspiras como mamá a la hora de desenvolverse él dentro de una sociedad incluso que a veces llega a ser cruel? De hecho, cuando recibimos el diagnóstico final profesional, yo me acuerdo que lo estábamos escuchando y parecía que yo en vez de escucharlo con los oídos, lo escuchaba con los ojos, porque yo lloraba y lloraba, pero calladita. El hombre decía, tiene tantas características de tantas, entonces se considera como autismo, lo que sigue es esto y esto. Yo lo escuchaba, pero sin querer, o sea, las lágrimas se me salían. Yo decía, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué? Yo decía, muchas personas decían, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que tocar a mí? Y yo nunca recuerdo haber renegado, jamás. Más bien yo me preguntaba, pues en esas pláticas con Dios yo decía, ¿por qué él? ¿Por qué? Porque la sociedad no estaba, y mucho menos hace 13 años, no estaba con el conocimiento de lo que era un niño con autismo. Yo decía, no lo van a aceptar, lo van a rechazar, no lo van a invitar, él no se va a sentir seguro. Yo quería y quiero que mi hijo sea un ser independiente, que yo creo que es el miedo de todos los papás. El día que tú no estés como mamá, como papá, que él pueda valerse por sí mismo, que sea autosuficiente, que sea independiente, que no dependa de alguien, que él sepa hacer sus cosas para vivir, básicamente. Yo quisiera preguntarte, Sin palabras. Susi, no, me quedo sorprendida, me asusta como mamá, si ya ser mamá de un niño Con autismo. regular como yo, y digo regular porque pues tienen nuestros pequeñitos sus características personales, cada uno. Sin embargo,
Yo quisiera saber, ahora que te vas a enfrentar a una nueva etapa, que es la adolescencia, quisiera saber cómo es ahorita actualmente tu perspectiva, después de todo lo que ya pasó, después de todo eso, actualmente cómo es su relación, por decir, en la escuela. Estoy enterada que él estudia en el sistema Montessori. Está Pierfort. en el Pierfort. Pierfort. Ok. ¿Y cómo es esa parte? ¿Cómo fue después de todo lo que ya sucedió, de todo lo que trabajaste? ¿Cómo es ahorita? ¿Cómo se da esa interacción? Bueno, yo tengo la bendición de que, bueno, pues soy mamá de Max. Es un ser lleno de luz, es divino, es muy tierno, es muy tranquilo. Gracias a Dios, con Max puedes estar feliz de la vida sin tener que ahorita ni perseguirlo, ni calmarle crisis, ni ese tipo de cosas. Realmente es un niño muy tranquilo, muy querido, muy tierno. Entonces, yo espero que él en la vida se sepa valer, que no tenga un adulto atrás de él porque no siempre lo va a poder tener. Ahorita en la escuela, que la verdad nos han acogido bellísimamente desde que estaba chiquito, ahorita lo acompaña una monitora o una maestra sombra, así le llaman. En los momentos en donde Max tiene que interactuar o tendrá que hacer la actividad que toca, bueno, ella entra y le ayuda. En los demás momentos en los que él pueda hacer las cosas solo, él las tendrá que hacer solo. Pero mi idea, y la idea que me platica también José Espeso, es que él se sepa valer sin alguien que esté atrás de él diciéndole, adelante, hazlo, párate, ve, tráeme. Que él lo pueda hacer por sí mismo. ¿Por qué? Porque no siempre, desafortunadamente, va a tener alguien atrás de él. Exactamente, incluso, ay no, este programa con tanto amor dedicado a ti, Max, que sé que me conoces, me quieres y me has besado. Imagínense, les puedo presumir esa acción tan maravillosa, tan llena de corazón con mi pequeñito Max. ¿En qué escuela está? ¿Qué escuela cursa él, Susi? Él está integrado en una escuela regular, es el Instituto Pierfort. Ajá. De la cual tú eres profesora, ¿verdad? Sí, que yo amo, adoro y traemos la camiseta bien puesta como maestra. Y ahora como mamá, bueno, nos han recibido bellísimamente. Desde que él estaba en maternal entró sin saber siquiera que tenía autismo. Y cada maestra, cada directivo ha sido parte importante porque sus compañeros lo quieren. Las mamás de sus niños me han dicho, ¿sabes qué? Gracias. Max, me lo han dicho así, neutraliza el grupo, se sensibilizan los niños y lejos de decirle, ay, fíjate que existen condiciones especiales y hay que querer y aceptar a todos, lo tienen ahí y le ayudan y lo quieren. Para mí eso no tiene precio. Es una de las emociones que me mueve, Susi, el hecho de saber la aceptación por parte de los otros papás con niños regulares, porque como docente, como directiva de una institución, también me doy cuenta que ese es uno de los procesos más difíciles de aceptación. ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Hubo orientación por parte de los directivos? Estamos por finalizar el programa. Que sea breve, ¿verdad? Sí. Que sea breve. Hubo solo esta cuestión que nos interesa mucho conocer como directivos. ¿Hubo orientación a los padres de familia? Porque me imagino que con niños podría ser incluso impulsivo a la hora de tener sus movimientos, tal vez sin querer lastimaría a otros con ese movimiento. ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Se acercaron los directivos a hablar con los otros papás? Pues empezó como por parte de los maestros de hablar con el grupo y explicar que había un niño distinto a los demás. Entonces, la sensibilización por parte del maestro y por parte de la acogida del alumno, eso se llevó a casa, como de manera natural. Empezaron a platicar que había un niño diferente, que hacía esto y lo otro, y los papás aceptaban eso. ¿Y por qué? Porque veían que realmente era una diferencia entre tantas otras diferencias. Me imagino que influye mucho también la preparación académica, la información que brindaron en la escuela y la calidad humana en sí mismos de esta generación, porque ahorita podría yo tener alguna duda de decir, ¿hay compañeritos ya, Susi, que lo inviten a su casa, que lo inviten a sus cumpleaños? Sí. Sí. Nunca pensamos que iba a tener un mejor amigo y sí. La verdad. Susi y sus maravillosas expresiones. Maestra Ale. Yo quisiera agradecerte, ya estamos casi por terminar y yo creo que aquí nos la pasaríamos horas enteras con este tema tan maravilloso, con este
Antes de irnos, yo quisiera comentarles, si desean una cita con la psicóloga Lulú Ruiz Duque, comuníquense al teléfono 3633-2067 para solicitar alguna cita, a su número de celular 3334081017 y búsquenos en redes sociales. Las llamadas ahora no se las hemos compartido. Sí, está tan interesante y tan Alma emotivo. Rosa Vázquez Fonseca, saludos y está presente aquí escuchándonos. Lidia López Gómez, cuando tenemos hijos especiales somos papás guerreros. Muchas felicitaciones por su excelente programa y en especial a esa mami invitada tan fuerte y guerrera. Este tema me atrapó. Dios no se equivocó al mandar a esos niños especiales con papás especiales. Híjole, se me enchina la piel, es un tema maravilloso. Ay, Antes de continuar ya con lo último de nuestro programa, hay que felicitar a Alma Rosa Vázquez Fonseca, que fue nuestra ganadora del libro que tenemos hoy regalando. Pasa por favor a las instalaciones 50, de 9 a 9, está aquí tu libro, Alma Rosa Vázquez Fonseca. Muchas felicidades. gracias y gracias por comunicarse. Nos saluda el doctor Ernesto Ruiz. Mariana le manda un abrazo y un beso muy particular a Susi. Y como bien dice nuestra radioescucha, realmente mujer de valor. Ya ven que les digo, poco a poco nos estamos dando a conocer con esas maravillosas mujeres de valor que nos escuchan. El señor Eugenio Marín nos comenta, los que tienen autismo son nuevos ya que se trataban con golpes, incluso aquí nos comenta que se llamaba mongolismo. Se les hacía funcionales o se quedaban en el camino, pero con eso no se soluciona el problema. Nosotros lo generamos o motivarnos sin darnos cuenta. Sobre todo estos niños que carecen de suficiente afecto, sean emocionales diferentes o solo muestren carencias que nos hemos generado por ser viendo nuestro propio trato o propia imaginación, a diferencia de aquellos que actúan por instinto para sobrevivir. Sí, le agradezco mucho al señor Eugenio Marín. En parte de su comentario, muchísimas gracias. Sin embargo, también podríamos hacerle el hincapié en que el mongolismo es conocido como una deficiencia en la trisomía 21 y es el síndrome de Down. Y era lo que antes se usaba. Se usaba. Incluso otra de las preguntas fuertes para Susi, que aquí nos acompaña, es ¿cuántas mamás podríamos conocer que tienen escondidos a sus niños? Que no tienen esa valentía, ese término de guerrera, ese término de valía para enfrentarse, incluso como decía Susi, ¿por qué él? Para enfrentarse incluso al rechazo. ¿Por qué? Porque su dentadura podría tener halitosis, porque su control de esfínteres no fue en el momento oportuno, por todos esos detalles que parecen tan pequeños y que hacen sufrir tanto al niño porque lo percibe. El que Max tenga esa condición de autismo no quiere decir que esté exento de percibir toda la sensibilidad que los compañeritos pueden mostrarle. Susi, ¿qué quieres agregar? ¿Qué quieres decirle a esas mujeres de valor? Porque tenemos solamente 2 minutitos para decirles, por favor. Bueno, yo quiero decirles que a quien tenga la duda, que no tenga miedo de acercarse con personas especializadas que lo puedan ayudar. No somos ni los primeros ni los últimos. Realmente nuestros hijos son amados y por eso van a poder sobrevivir ante una sociedad que todavía no está completamente educada, pero con la certeza de que son seres de luz y que ellos nos enseñan más de lo que nosotros podemos enseñarles a ellos. ¿Cuáles son tus redes, Susu? Bueno, yo estoy en así Susu Ochoa, en Facebook me encuentran. Realmente mi consejo es que estén tranquilas, que primero antes de un diagnóstico ellos son personas, son tus hijos y que no tengan miedo porque sí se puede. Muchas gracias. Nuestros hijos hoy, ¿qué sucede con ellos? Gracias, les mando un abrazo apretadito y aquí los esperamos el próximo lunes a las 12. Gracias, maestra Ale. Gracias a todos los que nos acompañaron en el programa de hoy, interesantísimo, maravilloso. Y pues aquí nos vemos el próximo lunes, 12, no se les olvide sintonizarnos. Buen día. Hasta luego. Ay, hermosa. Ay, tan hermosa. A mí me da mucho frío porque soy bien friolenta, ya ves. Ay, pues qué maravilla.
Pues, ¿cómo salió? Perfecto. El señor me lo... Sí. Oye,